En este encuentro voy a analizar los efectos del aislamiento social y preventivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera de Contador Público de la Universidad Nacional de Villa María. Los desafíos que se desprenden del aislamiento social y preventivo para la enseñanza universitaria son de importancia debido a dos factores. Por un lado, ya próximos a recibir los resultados de la evaluación de la CONEAU respecto de la acreditación de la carrera de Contador Público, el desafío está en poder llevar a cabo el proceso de acuerdo con los nuevos estándares. Por otro lado, la ausencia de presencialidad trajo aparejada la virtualidad, la que en cierta manera asume formas diferentes de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Abordando el primer factor, recordemos que la carrera de Contador Público fue incorporada al artículo 43 de la Ley de Educación Superior y por lo tanto entró en un proceso de evaluación y acreditación. En los estándares de acreditación se evidencia el énfasis que se coloca en la formación por competencia de la mano de criterios de formación práctica. En los mismos estándares se propone para esta formación por competencias focalizada en la práctica una serie de didácticas acorde a metodologías activas centradas en el estudiante y el aprendizaje, o sea, poniendo énfasis en el estudiante y en el aprendizaje y no así en el contenido. Además de los espacios de formación práctica en asignaturas, los estándares requieren que la formación incorpore un espacio final de integración denominado práctica profesional supervisada o PPS, en la que el estudiante deberá enfrentar situaciones similares a las que podría encontrar en su futuro desempeño profesional. Podemos decir que tanto el diseño de las actividades de aprendizaje como la de las actividades de formación práctica y la PPS son desafíos a los que este aislamiento en cierto sentido ayudó y en otros aún existe incertidumbre respecto de su ejecución. Respecto de la actividad de aprendizaje, donde se incluyen las actividades de formación práctica, si bien son o serán con distintas modalidades, se puso más el eje en el alumno y en su independencia para resolver las actividades, habida cuenta de las propuestas didácticas efectuadas como de las limitaciones. En relación a la práctica profesional supervisada, la problemática está dada en la continuidad o no de la virtualidad. Habida cuenta que en la carrera de Contador Público se desarrolla en el segundo cuatrimestre estas prácticas profesionales. No obstante, los alumnos pueden optar por un trabajo final integrador con características similares. Respecto del segundo factor, o sea, de la aparición o de la irrupción de la virtualidad en la enseñanza de la carrera de Contador Público, es importante analizar el compromiso de los docentes involucrados en el proceso con los recursos disponibles y el acompañamiento de los distintos organismos y autoridades de la universidad. Y también la paciencia y la buena voluntad de los alumnos para que este proceso pueda llevarse a cabo. No obstante, existen algunos aspectos importantes a destacar en este contexto de aislamiento social y preventivo. En primer lugar, la contención y acompañamiento a los alumnos de primer año. Esta situación requirió de esfuerzos adicionales habida cuenta que ya en la presencialidad es dificultoso que un alumno se inserte en la universidad porque depende de diversos factores este proceso de inserción, como son sociales, económicos y vocacionales, entre los más importantes. Para ello se mantuvo contacto permanente con las actividades y docentes a través de espacios virtuales, poniendo en manifiesto soluciones comunes tendientes a disminuir la ansiedad de los alumnos ingresantes en términos de qué recursos íbamos a utilizar, cómo manejar ordenadamente los tiempos, proponer modalidades de enseñanza efectivas y efectuar un seguimiento a estos alumnos. Un aspecto a destacar fue la manera en que los docentes intervinieron en el proceso de enseñanza en general, o sea, excede a los alumnos de primer año. Mi percepción fue que partimos asumiendo las limitaciones que teníamos para enfrentar este desafío. En primer lugar, nos munimos de mucha paciencia y tratamos de aprender del otro, o sea, tuvimos un proceso de aprendizaje mutuo. Paralelamente fuimos valorizando los esfuerzos y teniendo bien en claro que nos iniciamos en una etapa de enseñanza virtual, que no es lo mismo que modalidad a distancia, ya que esta última requiere de destrezas y habilidades que la mayoría de los docentes
que dictamos la modalidad presencial aún no hemos adquirido, como el conocimiento y utilización de todos los recursos disponibles, la mediación de materiales, que este es un punto muy importante para hacerlo más accesible a los alumnos, siempre respetando el equilibrio con las exigencias académicas requeridas, y fundamentalmente algo que es muy particular de la enseñanza a distancia y que nosotros como docentes no conocemos muy bien o nos fuimos adentrando en este proceso, en este conocimiento, tiene que ver con el seguimiento y la evaluación de los alumnos. Un punto importante a destacar es la concepción personal respecto de esta modalidad. Cuando hablo personal, hablo de qué piensa cada uno de los docentes sobre esto. Según mi percepción, no debiera importar cuál es la concepción que tiene cada uno de los docentes respecto de esta modalidad, ya que la enseñanza presencial asume un rol importante en la generación de masa crítica y transmisión de valores que no debiera ser reemplazada por la educación a distancia. Dicho esto, lógicamente en un contexto de que nosotros los profesores que dictamos la carrera de contador público lo hacemos en la modalidad presencial. En este contexto lo que ocurrió fue que ante el aislamiento inminente hubo una necesidad de continuar y por ende lo que hicimos fue empezar a buscar soluciones posibles para enfrentar el problema planteado. Seguramente estas soluciones que hemos encontrado servirán para afianzar la enseñanza presencial en el futuro. Por último, cabe mencionar que ante las dificultades presentadas, hemos desarrollado algunas estrategias que sirvieron para llegar a esta instancia del cuatrimestre. Podemos destacar la capacitación permanente a los docentes en recursos virtuales, la reducción del exceso de recursos y metodologías, lógicamente con la finalidad de evitar la activity, o sea, saturación de actividades. Si bien este es un problema general de los alumnos al tener muchos espacios curriculares con diferentes recursos y metodologías, al menos en cada espacio curricular fue necesario establecer pautas para que las aulas virtuales no se conviertan en depósitos de materiales. Por ejemplo, generar actividades virtuales, que son aquellas que generan, valga la redundancia, acción por parte de los alumnos, con consignas claras y con disponibilidad en una frecuencia adecuada. Otra cuestión es la comunicación con los estudiantes debe ser efectiva. Para ello es importante combinar o complementar recursos, por ejemplo el aula o la plataforma y alguna red que ellos usan. A su vez debieran conocer claramente qué comunicación se efectúa o qué recursos se sube en cada uno. Otro aspecto importante a analizar es el seguimiento del proceso de los estudiantes, o sea, cómo realizar ese seguimiento. Se pretende o se pretendió no solicitar actividades sin efectuar devoluciones. O sea, que el alumno vaya conociendo cómo va avanzando dentro del proceso. Un aspecto muy importante a analizar es la organización de rutina. Esto es fundamental, ya que no hace falta un exceso de intervención por parte del docente, sino claridad respecto de qué actividades y en qué fecha se van a ir subiendo. Y, por ejemplo, algo muy importante es organizar la semana y que todas las semanas tengan un tipo de organización similar. Puntos claves también a tener en cuenta son las actividades evaluables, el proceso de regularidad y promoción y también garantizar las actividades de apoyo a la instancia final. ¿Por qué? Porque todas estas actividades y todos estos procesos culminan con la regularidad de promoción o culminan con la culminación de la carrera de los alumnos y por lo tanto los docentes o lo que estamos evaluando tenemos que tener certeza de que los procesos, certeza razonable de que los procesos hayan sido llevados a cabo de acuerdo a los objetivos o a los requerimientos. Bueno, habiendo planteado los desafíos y las maneras que tuvimos nosotros para encararlo, me despido hasta el próximo encuentro.